Buenas noches. Ante todo, quería agradecer a Henry por la invitación realizada a esta primera plática que voy a realizar acá en el espacio del vecino. Y el tema que les propongo es un tema completamente cubano. Se trata sobre la emisión habilitada de las orquídeas cubanas de 2021, una serie muy polémica y vamos a ver ahorita por qué. Mm, En este sentido, también quiero agradecer a cuatro personas. Primero que todo, a José Raúl Lorenzo, que siendo presidente de la Federación Filatélica Cubana me animó a estudiar esta serie. Eh, Me incentivó a buscar material y a coleccionarla. También a Raúl Bustos y a Tito Sarrias por aconsejarme los primeros pasos expositivos que precisamente fueron de esta serie. Y también a Graciel Leiva, otro filatelista cubano, que se ha dedicado también por su parte a estudiar la emisión y con quien hemos intercambiado muchísima información y de hecho varias de las conclusiones que voy a exponer a continuación pues han surgido del debate y del intercambio. Dicho esto, el contexto de la emisión es final 2020, comienzo de 2021. O sea, en Cuba hasta diciembre de 2020 circulaban dos monedas, el peso cubano y el conocido como peso cubano convertible, con tasas de conversión diferentes en divisas internacionales. Esto había sucedido desde el año 93-94 y pues a partir de esta unificación se generó un aumento sustancial de la vida económica del país. Por una parte aumentaron los salarios y por otra parte también aumentaron los precios de determinados servicios, las tarifas de determinados servicios, insumos básicos, medicinas, en fin. O sea, se reordenó monetariamente todo el país. Esto en materia postal, ¿qué significó? Pues un aumento de las tarifas postales. Un aumento que en ocasiones fue relativamente discreto. Por ejemplo, una carta nacional de hasta 20 gramos, que antes era 15 centavos, pues pasó a ser un peso 90. Eh, pues el correo hacia América, que originariamente hasta 100 gramos era de un 80, pues pasó a ser 20,35, o sea, aumentó en 30 veces, pero hubo otros aumentos considerables. Por ejemplo, la certificación internacional, que hasta ese momento había sido de 90 centavos, pues subió a 80 a 74 pesos, 75 casi. Estamos hablando de un aumento en 83 veces. Estos aumentos de entre 11 y 30 o 40 veces, por lo general, implicó que no había estampillas postales que tuvieran posibilidades de cubrir estos franjeros. O sea, los sellos cubanos de más alto facial tenían pues 1, 2,05, 3 pesos, pero no mucho más allá. La medida se anunció el 10 de diciembre y entraría en vigor el 1 de enero del año siguiente. O sea, tenían apenas 20 días para poder garantizar materialmente la puesta en práctica de estas decisiones. En ese sentido, pues se hacía bastante difícil generar una nueva serie con nuevos valores faciales y por tanto la decisión de la empresa de correos de Cuba, la empresa pública, pues fue habilitar una emisión precedente, que en este caso la que se escogió fue la serie Orquídeas Cubanas del año 95, constitutiva de 6 valores y que pues debido a sus características peculiares, habían suficientes en stock en el almacén de correos y podían ser utilizadas para esto. En- de esta emisión, que se puso en circulación en el año 95, podemos ver aquí los sobres del primer día, pues enviados al director del Museo Postal y Telegráfico de Madrid, pues esta emisión fue destinada esencialmente al uso turístico. O sea, se vendía en hoteles y en polos turísticos del país para que los turistas, primero, pagaban las tarifas en pesos convertibles y pues enviaban normalmente pues tarjetas postales. Ese es el material más abundante del que existe de esta serie. Entonces, primero, tuvo una distribución limitada a nivel nacional. O sea, no había muchas personas que tuvieran a la mano, pues, estas series más allá de los filatelistas que había en el país. Segundo, las dimensiones del sello, que es 24 por 31, era un sello pequeño, hacía que los pliegos fueran de 99 sellos. O sea, generaba un volumen importante por cada pliego que podría, en principio, suplir la demanda de sellos para estas nuevas tarifas postales. Y pues estamos hablando de que en almacén
existían aproximadamente unos 5 millones de sellos disponibles de esta serie para ser habilitados. Debido a esto, pues se decidió diseñar una sobrecarga. Este material que le estoy poniendo acá es único, es el único boceto material existente de esta emisión y fue en el cual el diseñador de la sobreimpresión, pues básicamente esbozó lo que sería posteriormente la habilitación. En este caso se utilizó un pliego completo del valor de 75 centavos, que fue cancelado con formularios de correos de Cuba y que fue la base sobre la cual se inspiró el diseño definitivo de la sobrecarga. Hubo varias propuestas, estas fueron las propuestas que se manejaron. Estas sí son completamente digitales, no existen materialmente, fueron diseñadas en computadora y pues fueron las opciones que se utilizaron. Normalmente pues inspiradas en otras sobrecargas anteriores utilizadas en Cuba, en la República, e incluso a principios de los años 60, que fueron las últimas habilitaciones que habían tenido lugar en el país, ¿no? Este fue el diseño finalmente utilizado sin el para. O sea, acá está la serie tipo. Tenemos dos dimensiones, o sea, todas las habilitaciones de todos los valores mm, tienen una dimensión de 15.5, salvo la de 1000, que por el tamaño del número, pues es ligeramente más alargada, ¿no? Encontrar una serie tipo es casi tan difícil como encontrar este tipo de errores escasos. O sea, generalmente la sobrecarga está desplazada entre 1 y 2 milímetros. El 90% del material existente implica que este centrado y estas distancias pues no estén realmente uniformes. Acá hay una cuestión que debe señalarse y que fue lo segundo que generó polémica en el respecto a esta emisión. Primero, el hecho de ser una habilitación, después de tantos años sin tener habilitaciones en Cuba. Estamos hablando de básicamente 60 años sin habilitaciones en el país. Pero los segundos fueron los valores faciales. La tasa de cambio establecida a partir de ese ordenamiento monetario respecto al dólar era de $1 por 24 pesos cubanos. ¿Qué significa? Que este sello de 1.000 pesos implicaba un facial de 41 dólares americanos y este de 500, pues de más de 20 dólares americanos. Este facial, valdría la pena hacer el estudio, pero estoy casi seguro de que es el facial más alto hasta ese momento existente en un timbre a nivel mundial. Entonces, fue una serie que generó polémica porque fue una serie sustancialmente costosa, incluso para la vida estándar del país. Estamos hablando de que el sueldo establecido por un profesional era de 4.400 pesos, básicamente pues eran 5 de estas estampillas, ¿no? Entonces, ahí esa es la segunda razón por la cual fue una serie que generó muchísima polémica. Para esta sobrecarga se hicieron pruebas de impresión. Las pruebas de impresión se realizaron en papel gaceta o papel periódico, generalmente pues destinado a formularios de correos, como podemos ver acá. Entonces existen pruebas en pliegos en los cuales solamente se ha aprobado un valor, en este caso la habilitación del sello de 20 pesos, en este caso la de 1 peso. También existen pliegos en el que se pueden encontrar hasta dos valores. Aquí vemos pues 50 pesos en un sentido y 100 pesos en otro sentido. Acá 5 y 10 pesos, pues en la misma línea. Mm, Son realmente los dos formatos más habituales de encontrar. No es que este material sea precisamente muy fácil de adquirir. Mm, Existirán poco más de unos 30 pliegos de estos, poco más. Y el más, vamos a decir, escaso es este. Es donde se realizaron pruebas de impresión de hasta tres valores, en este caso de 100, de 20 y pues de 5. De estos, con tres valores en un mismo pliego, solamente conozco tres piezas. Entonces, todas estas pruebas de impresión se conocen en valores de 1, de 5, 10, 20, 50 y 100, pero no se conocen pruebas ni de 500 ni de 1000. El alto valor facial de esta emisión generó que sobre los valores de 500 y de 1000 hubiera un control bastante más fuerte por parte de las autoridades de correos e incluso de las actividades de las autoridades de orden público, ¿no? Tuvieran pues una revisión más pormenorizada,
hay escasos errores en estas emisiones, al menos en la primera impresión, y pues no se conocen pruebas ni de 500 ni de 1000 pesos. Ahora, el pliego, como les comentaba, pues era de 99 sellos, 9 por 11. Acá tenemos las pruebas de color de la tinta negra utilizada en la sobrecarga. Y algo interesante que notamos incluso desde el principio en que comenzó a circular la emisión es que el pliego tenía dos folios. Un primer folio relativo al sello base y un segundo folio relativo a la habilitación. Esta doble foliación está presente en todos y cada uno de los valores de los pliegos de la primera impresión de la serie, la que fue puesta en circulación a principios del mes de enero de 2021. Esto genera una situación interesante porque del valor de 1000, la primera impresión solamente fue de 18 pliegos. ¿Qué significa? Que solamente existen 18 pares con esta doble foliación de la primera impresión. Este es el número 18 precisamente. De estos 18, dos tengo conocimiento de que fueron separados. De hecho, de uno de esos separados tengo evidencia gráfica. Por tanto, quedarían 16 disponibles solamente con esta doble foliación. El segundo sello más escaso de esta serie es el de 500 y el tercero, pues no es el de 100, es el de 10 pesos, precisamente por el volumen de impresión que tuvo. Esta doble foliación no estuvo presente en posteriores reimpresiones. La serie se agotó, comenzó a agotarse a mediados de abril, algunos valores a principios de abril, otros valores a mediados de abril, y finalmente hacia finales de abril ya estaban agotados casi todos los valores, lo que generó que a partir de mayo de 2021 se comenzaran a distribuir reimpresiones. Ahora, estas reimpresiones de la habilitación no incluyen la doble foliación. Entonces hay un elemento diferenciador entre esa primera impresión y esta segunda, que constituye precisamente la doble foliación. ¿Cómo saberlo? Hay dos maneras solamente de saber si un timbre pertenece a la primera impresión o a las sucesivas. Primero, teniendo el pliego con la doble foliación, y segundo, puedes tenerlo circulado con fecha entre enero y abril de 2021. Entonces, en la reimpresión igual hubo reimpresiones de todos los valores. Las cantidades de las reimpresiones hasta este momento se desconocen, porque se fueron reimprimiendo en la medida en que se iban agotando cada uno de los valores, o sea, no se hicieron de manera uniforme, no se publicaron órdenes de impresión, o sea, son cuestiones y estadística administrativa de correos a las cuales aún no hemos tenido acceso, pero sí se estuvieron reimprimiendo hasta el final de la serie que estamos hablando de principios del año 2024. Ahora, existen variantes de esta emisión, variantes tanto en el sello base como relativas a la sobrecarga. En el sello base hay dos variantes principales. La primera variante es la dimensión horizontal del timbre del extremo derecho del pliego en el caso de los sellos base de 45 centavos. Normalmente debían ser 31 milímetros y pues tenemos que en algunos pliegos este sello solamente, o sea, toda la columna, pues tiene 32 milímetros, algo que no sucede en el sello base de 65 centavos. Y segundo, pues una variedad de color de impresión, como se ve acá, pues esta tiene pues el tono amarillo por encima del diseño tipo o básico que vendría siendo el que acá podemos ver a la izquierda. En este caso, ambos errores que se muestran acá son de la primera impresión, puede ver acá la doble foliación, pero al menos el de dimensión, pues es un error, una variante del sello base que también se puede ver en las reimpresiones, no así en relación a la variedad de color, que por eso pues es un poquito más escasa. Ahora, desplazamientos, pues ya les comentaba al principio, de todos tipos y todos los colores. O sea, desplazamiento que implique solamente un movimiento de hasta entre 1 y 2 milímetros, pues básicamente es el sello ordinario. Ya luego podemos encontrar desplazamientos más serios como este hacia la derecha, este hacia la parte superior derecha del timbre, este hacia abajo, este hacia la izquierda. Luego también hay errores en la sobreimpresión. Acá, por ejemplo, tenemos una fractura lineal continua que atraviesa todo el pliego. Esta no solamente está presente en este valor de un peso, también se la puede encontrar en otros, en 10, en 100 pesos. Luego tenemos también fracturas, como acá que la O tiene pues discontinuidad, la A y la D, acá también la D y la O. Y llamo la atención sobre este, porque aquí la fractura que tiene el cero en el 1000
Es el único error conocido en el sello de 1000 de la primera impresión. Este error se encontró en Camagüey, una de las provincias del país. No es un error típico, repetitivo. Básicamente es el único error en este facial en la primera impresión que se conoce. Acá tenemos también pues este tipo de manchas, de botas, incluso una semi huella dactilar de la persona que tocó el pliego. Luego otro error de sobreimpresión, mm, que es un poco menos raro en cuanto a la cantidad de pliegos en el que se encuentra, pero si estamos hablando de que está presente solamente en uno de los sellos de 99 por cada pliego, pues ya se hace un poco más escaso. Y es la fractura de la A e incluso de la B, la omisión como en forma triangular y que está presente solamente en el sello base de 65 centavos, pero en todos los valores, también incluso en el de 500 y también incluso en los valores de 1000. Pudimos deducir, determinar que la razón por la cual existe este error, que sí es típico y repetitivo, fue porque en un periodo del proceso de impresión, tanto de la primera impresión como de las sucesivas reimpresiones, la pinza con la cual se adhería el pliego a la plancha para realizar la sobreimpresión, pues impedía que en este espacio pues se realizara la impresión completamente. Es por ello que es justo la posición A1 del pliego en todos los casos. Este tipo de error no se encuentra en otro tipo en otras posiciones del pliego. Y si es un error típico y repetitivo de todos los valores del sello base de 65 centavos. Luego también tenemos errores de compensación. O sea, a las hojas recién impresas le pusieron encima otras hojas, también recién impresas, que generó que se compensara la sobreimpresión de los pliegos hacia la base. En este caso estamos hablando de que este error se conoce en todos los sellos de 20, solamente en sellos de 20, y el facial compensado es el de 50 pesos y se encuentra en tres posiciones, aquí completamente a la inversa, aquí hacia la derecha y aquí hacia la izquierda. De este se conserva de hecho un pliego completo, de uno de los pliegos completos en los cuales se realizó tuvo lugar esta compensación, pues también son disponibles en el mercado todavía. También encontramos doble sobreimpresión. Acá este es otro pliego, también en el sello de 20, que se ve que hubo una sobreimpresión primero. Notaron que la tinta no fue suficiente para poder validar el sello y en lugar de desechar el pliego, pues decidieron sobreimprimirlo. Entonces hay una doble impresión de la habilitación de 20 en este caso. Afortunadamente se conserva el pliego completo de esta que es la única sobreimpresión que conocemos hasta el momento. En cuanto a los usos, respecto a los usos, debo subrayar el contexto en el cual se realizó la emisión, no solamente el monetario antes aludido, sino también el problema de la pandemia. O sea, enero de 2021 estábamos en plena pandemia, el país, Cuba, estaba completamente cerrado, o sea, una de las decisiones que tomaron las autoridades cubanas para prever la transmisión del virus fue precisamente cerrar el país, nadie salía, nadie entraba, salvo casos muy excepcionales. E incluso una vez que se fue recuperando, pues se fue controlando la situación, las provincias se bloqueaban. Entonces, habían varias provincias que se encontraban en fases diferentes, fase uno, fase 2, fase 3, y podía haber movimiento entre una provincia de una fase y otra provincia que tuviera la misma fase, pero no podía haber movimientos entre provincias de diferentes fases para evitar pues la generación de más contagios. Y esto dificultó y ralentizó sobre todo las operaciones postales en el país. Entonces, al menos durante el 2021, no es tan fácil encontrar pues, material circulado. La mayoría de los timbres en 2021 fueron utilizados para correo internacional e incluso específicamente para bultos postales. Acá tenemos 1,90, tarifa básica, carta nacional hasta 20 gramos, circulada dentro de la ciudad de La Habana, acá la marca de recepción. Luego también tenemos certificados nacionales, como este, acá pues un bloque completamente de sellos de 1 y pues un valor de 5. Luego tenemos certificados internacionales. Aquí ya tenemos el valor de 10, que de hecho es un valor de 10 que tiene una fractura lineal continua. El valor de 20, el valor de 50.
En este caso, pues fue un envío a Lituania ya a principios de 2022. O sea, ya se habían reactivado mucho más pues el tráfico postal. Luego tenemos bultos postales nacionales. En este caso fue en marzo del 21, un uso temprano. Tenemos la situación de que podemos encontrar este tipo de cancelaciones con plumón, algunas otras con bolígrafo, em, e incluso pues correo circulado sin cancelar los tiempos. O sea, Cuba no está ajena al mal de no cancelar los sellos una vez utilizados, que también pues conocemos que existen en otros países, ¿no? En este caso, pues puro bloque de 20 y pues aquí hay un bulto postal internacional. Llama la atención en esta pieza por dos sentidos. Primero, es la única pieza conocida conservada con los valores de 500 y el valor de 1000. Y segundo, se trata de los valores de 500 y de 1000 de la primera impresión. Nótese la fecha en la que fue recepcionado en México, 7 de abril. Pues estamos hablando de un uso de esta primera impresión y hasta ahora el único que tengo conocimiento que conserva los sellos en los valores de 500 y de 1000 pesos. Hay usos también peculiares, vamos a decir. Tenemos esta correspondencia retornada. O sea, fue un envío realizado a Rusia. Mm, pues retornado acá, la razón, no tengo idea, no hablo ruso, pero pues está fechada, firmada. También tenemos pues correspondencia inspeccionada, en este caso. Esta fue abierta por Correos de México, por aduanas. No recuerdo que, no sabría decir qué contenía, que pudiera haber motivado que se realizara esta apertura, pero eh, la parte positiva es que se generó una pieza, pienso que bastante interesante, sobre el uso de esta emisión. También tenemos tarjetas postales certificadas. O sea, en Cuba se permite la certificación de tarjetas postales. ¿Por qué? Ni idea. ¿Desde cuándo? Pues no es que haya visto muchas, pero es interesante cómo se evidencia también esta posibilidad típica del correo cubano. E incluso, como les comentaba, acá aparece el sello de 50 sin cancelar. Y pues es una tarjeta postal certificada y diría que hasta accidentada porque esta agua, evidentemente, es de lluvia y pues evidencia pues que el correo, no sé si en Cuba o si en México, pero definitivamente no tuvo la debida protección. Luego también podemos encontrar usos inadecuados, como este. O sea, esto es un acuso de recibo internacional y fue un acuso de recibo que fue franqueado. O sea, el envío se realizó originariamente desde España hasta Cuba, llegó a Cuba y para retornar el acuso de recibo, pues se decidió franquear. Recientemente tuvimos en una de las pláticas otra muestra similar, pero esta pieza me parece bien interesante en el sentido de que muestra que no solamente sucede en el país en el que se mostró, sino también tenemos un ejemplo, y en este caso, pues, franqueado con timbres cubanos. Acá además tenemos la peculiaridad de que se usaron tres sellos, el sello base de 45 centavos con la variedad de color amarilla, que es más inusual. Entonces, estos generalmente han sido pues usos de los más interesantes a mostrar. La serie estuvo imprimiéndose, se estuvieron realizando sobreimpresiones hasta comienzos de 2024. ¿Qué sucedió? Que la gráfica postal de Correos de Cuba, en la cual se realizaban estas sobreimpresiones, pues fue desmantelada debido pues a lo arcaica que tenían pues las maquinarias y problemas. Entonces ya no se siguieron emitiendo estos timbres. Duraron y se comercializaron los que quedaban en las estafetas postales. En estos momentos ya no hay. Quien tenga estos sellos puede utilizarlos para el franqueo. No obstante, en estos momentos ya no hay disponibilidad de encontrarlos en las estafetas postales debido a que su producción paró hace ya un año. Entonces, una serie que en principio se pensaba iba a ser temporal, mm, como casi todas las habilitaciones. No obstante, duró 3 años y medio aproximadamente en cuanto a su emisión y su uso. Mm, las razones de esta extensión, pues evidentemente, pues lo constituyen las razones económicas que también limitaron la producción de nuevas emisiones de sellos en el país desde 2021-2022 y que a día de hoy todavía no han sido resueltas. Entonces, es una serie polémica por el contexto de su aparición,
por los saltos faciales de los timbres, por el hecho de ser una habilitación y poderse ver en ella, aunque se trate de una colección, vamos a decir, de filatelia moderna, pues todos estos elementos que son objeto de estudio en filatelia tradicional, ¿no? Es como revivir los comienzos del siglo XX o los mediados del siglo XX, donde este tipo de cuestiones eran un poco más comunes. Mm, el hecho de además estar su emisión asociada a una pandemia internacional hace aún más interesante, pienso, el material y la circulación. Hay también correos de estos infeccionados eh, por cuestiones sanitarias y pues es básicamente mm, la última emisión general usada en Cuba hasta esta fecha y que eh, mm, durante todo este tiempo en que fue utilizada, no dejó de llamar la atención a los filatelistas cubanos y en general a los usuarios de los servicios postales en el país. Entonces, sí quería que esta primera plática que tuviera aquí en mi oficina fuera sobre una serie que tuviera este tipo de peculiaridades, ¿no? Y todas estas dimensiones de posibles estudios. Actualmente es una colección de un marco que ha sido expuesta en la exposición virtual CubaFil de la web Filatelia de Cuba, del Grupo para el Desarrollo de la Filatelia Cubana, y también ha sido expuesta en Expojalfil, la exposición filatélica del Grupo Jalisco Filatélico en México. Y en estos momentos ya se encuentra en proceso de ampliación hacia dos marcos para su renovación y pues, la incorporación del material posteriormente adquirido. Entonces, dicho esto, quedo abierto a cualquier comentario y a preguntas. Muchas gracias, Marco. Marco, es muy interesante. Ok, pasamos a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Ernesto. Facebook. Ya, listo. Marco, felicidades, antes que nada. Eh, Híjole, aunque ya había visto esta colección aquí en Espojal Field, fue muy enriquecedora la plática. Me gustaría ver si me puedes poner la pieza, la que fue abierta por el correo. Ya sé que comentaste que no sabes el por qué fue abierta, pero me llama mucho la atención. Sabes que colecciono algo de censura y como que, híjole, como que me llama la atención el tipo de cintilla, aunque en México no hay censura, me llama la atención. El sello dice algo, menciona algo. El sello es un sello de la aduana. Es un sello de inspección de aduanas de la Agencia Aduanal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eso es lo que pone este sello de acá. Y pues la precinta, pues pone presentación. Cuando pregunté en la oficina de correos qué significaba esta precinta de presentación de correos, y pues me explicaron que es que había sido abierto en aduana. Entonces, aduana lo abre y correos lo precinta, pues para cumplir con los requerimientos establecidos por la UPU, ¿no? No se expone la razón, no se expone ninguna conclusión, y según la persona a la cual fue destinada pues la pieza, no hubo ninguna ausencia de lo que se esperaba que llegara en este sobre, ¿no? Entonces, pues tampoco hubo ninguna sustracción ni ninguna ocupación por parte de la aduana de algún material que haya sido prohibida su importación en México o algo así, ¿no? Entonces, quizás alguno de los elementos que contenía llamó la atención por el tipo de material que era, quizás, a las autoridades aduaneras mexicanas y pues decidieron hacer la inspección, pero sin dar mucha mayor explicación al respecto. Muy interesante pieza y sería cuestión de averiguar algo más sobre esa. Un Gracias, Marco. placer. Marco, me llama la atención, bueno, para empezar toda la charla, muy interesante. Es algo, ya había visto esta emisión antes y me llamaba mucho la atención esos valores tan altos, pero ahora que explicaste cuánto equivale eso en dólares americanos, sobre todo el de 1000, el de 500, los valores altos, que es bastante dinero, eh, me llama incluso más la atención esta emisión, que es una emisión, o sea, cara. Eh, Entonces encontrar la circulada, me imagino, muy difícil. Sobre todo también, también haber visto el gran salto de tarifas que tuvieron en Cuba de un día para otro,
sobre todo en la de certificados, la tarifa de certificados que de 90 centavos al internacional pasó a más de 70 pesos, que estamos hablando de más de un 8.200% de aumento de un día para otro. Eso, increíble. Una pregunta, cuando son en las sobrecargas, la sobrecarga en sí, ¿fue offset o tipografía? Fue offset. Offset, ya. Y para la reimpresión, ¿sabes si se utilizaron las mismas planchas de offset o hay Exacto. en las mismas? Sí. Ok, perfecto, porque te iba a Las mismas preguntar. planchas. Ujú, Todas, tanto la primera impresión como las reimpresiones sucesivas, se hicieron en el mismo sitio, mismo tanto la sí. gráfica postal de Correos de Cuba, que pues era el sitio donde se producían los sellos cubanos, ¿no? Ujú, Impresos en offset desde pues mínimo 1964, es la data de las maquinarias que aún en 2024 se utilizaban para producir los sellos cubanos, ¿no? sí. Entonces, las planchas, las maquinarias fueron exactamente las mismas. Ujú, Si hubiera habido quizás necesidad de rehacer alguna de las planchas porque se haya desgastado o porque se haya maltratado o porque se haya roto, pues ujú, se habrán utilizado exactamente los mismos diseños y los mismos formatos. Y ujú, pues no es posible ver en el producto terminado, pues en el sello sobrecargado, este tipo de distinción. Sí pueden verse en ocasiones, pues, una mayor presencia de tinta y una menor presencia de tinta. sí. O sea, sí ha habido diferencias que se han podido encontrar donde es pues, más oscura la sobrecarga y otras en las que es ligeramente más clara. Ujú. Pero en cuanto al diseño, las medidas, sí sigue siendo las Ya. Sí, te lo preguntaba porque aquí en Honduras, cuando han habido sobrecargas, las sobrecargas las hacen en tipografía y hacen el montaje de los tipos y si es necesario, aunque eso no ocurría ya después porque solo lo hacían una vez, pero cuando sí era necesario volver a sobrecargar, rearmaban los tipos y nunca te quedaba igual. Entonces, por eso habían algunas diferencias que el ancho o la alineación de la letra con lo que estaba arriba y lo que estaba abajo cambiaba, pero si es offset y era la misma plancha, ahí no hay diferencia. Em, Otra cosa que me mucho la atención es un pliego de 99 unidades, o sea, fila de 9 y 11, o sea, pero me llamaron mucho la atención eso. Generalmente los pliegos son de 100, 50 o 25, o sea, múltiplos de 5 sí, o de 10, así. Pero encontrar un pliego de 99 me llamó mucho la atención. Y le acabo de mandar la foto de ese sobre retornado de Rusia. Le mandé la imagen a nuestro amigo Yuri, que dio una charla el otro día que él habla ruso y le puse, Yuri, ¿qué dice aquí? Y me respondió, donde está marcado, expiración del periodo de almacenamiento. O sea, esa es la excusa del correo ruso para devolverla. O sea, ok. la estuvo almacenada, a lo mejor no la reclamó o algo, pero eso es lo que él puso, expiración del periodo de almacenamiento. Y por eso la devolvieron. Muchas Eh, gracias, Mauricio. De nada. Y muy interesante también ese acuse de recibo que lo certificaron. Eh, no me fijé, la fecha en que se firmó, que se recibió y la fecha en que están las estampillas canceladas es la misma. A ver, Porque ok. hay Correos de Cuba, 20 28 de abril. 18 de abril, pero no está firmado. Solo está la firma, perdón, solo está la firma abajo en azul de quien recibe ahí, pero no le puso la fecha. Efectivamente. 28 de abril del O, 21. Estamos hablando de definitivamente la primera emisión. Sí, no, Ya pero la haber segunda visto cuándo se recibió esa, o sea, o tal vez está abajo de la estampilla, porque generalmente cuando uno firma esto, esa es la firma y la fecha en que lo recibió, para ver si fue el mismo día o si fue unos días después que decidieron reenviarlo, pero ¿por qué certificarlo si los acá, acuses ya están, eso ya está pagado para devolverse? acá no se puso la fecha Tampoco es de la cierto. realización del envío. El Sí. certificado este
es español. Ah, bueno, pero ese es del Este fue un, paquete. un envío certificado con acuse de recibo. Sí. Entonces, pues presidencia de gobierno, o sea, estamos hablando de una autoridad pública en Ujú. Santa Cruz de Tenerife, España, Ah, ya. básicamente. Entonces, este es el envío. Ah, el envío, ok. A la fecha de llegada, pues tampoco se pone, no Sí, lo incluyeron, o sea, nomás fecha y firma, pues nomás pusieron la firma. la Entonces firma, sí. tampoco tenemos la fecha en la que el destinatario recibió Ujú. pues el envío, ¿no? Sí. Entonces estos son 20, 30, 45 pesos, Ujú. pues estamos hablando de tarjeta postal internacional Ujú. para España, para Europa. Sí. O sea, el valor de flanqueo coincide con el valor de franqueo de una tarjeta postal enviada hacia Europa en esa fecha. ¿Qué Ujú. sucede con las tarjetas postales? Hubo una variación después de la tarifa postal por reclamaciones, evidentemente. Estamos hablando de una tarjeta de $2 eh, y tal. Entonces, hubo una reducción de esa tarifa. Pero Ujú. en estas fechas todavía estaba vigente la primera tarifa de esta modificación Ujú. y entonces se franqueó como si fuera una tarjeta postal enviada a España, cuando realmente es un acuse de recibo cuyo franqueo de retorno ya había Yes. sido previamente pagado en España Ujú. Sí. por quien enviaba Sí. pues, la correspondencia, ¿no? Ujú. Entonces, eh, tenemos como fecha contextual solamente la de la cancelación Ujú. del acuse. Sí, interesante. Gracias. Mira una mano, Miguel. Sí, buenas noches, Marcos. Realmente muy interesante la charla. Tengo tres preguntas para hacerte. Una respecto al aumento de las tarifas. Si bien vos señalaste que con el cambio monetario aumentaron los sueldos también, supongo que no, que ese aumento de sueldos no llegó a acompañar este aumento de tarifas, que la verdad que es muy alto. Yo quería saber si, bueno, salvando el periodo de la pandemia, que evidentemente vos ya comentaste que trajo cierta retracción postal, una vez que pasó eso, ¿vos crees que disminuyó la cantidad de correspondencia debido al aumento de las tarifas? Gracias, Miguel. Sí, sí, definitivamente hubo un grupo poblacional que sí, que sí definitivamente se le imposibilitaba el acceso al envío de correspondencia por servicios postales. Entonces, el envío de correspondencia en Cuba antes de, de las nuevas tarifas básicamente eran dos grupos: los envíos de bultos postales y la correspondencia de los filatelistas. O sea, como casi sucede en buena parte de nuestros países, pues el uso del correo como vía de comunicación pues ha quedado casi reducido a esos dos fines, ¿no? Ahora, ¿disminuyó el canje filatélico? Sí, por dos razones. Primero, la disminución y cese en definitiva de las emisiones postales cubanas. No había nuevo material para enviar hacia afuera de Cuba en canje filatélico. Y segundo, pues precisamente también por el costo que había generado esta nueva tarifa. Y segundo, los bultos postales. O sea, si antes se utilizaban quizás con determinada frecuencia los bultos postales, pues a partir de su encarecimiento, pues se habrían utilizado menos. O sea, esa cubierta del bulto postal enviado a México que supera los 2.000 pesos, estamos hablando de un franqueo que supera los $80. Claro. Entonces, básicamente, además, 2.000 pesos en ese momento era la mitad del salario de un profesional, de un licenciado, un ingeniero recién graduado en el país. Entonces, pues quienes utilizaban la vía de los bultos postales para enviar lo que sea y fuere hacia el exterior, a partir de estas nuevas tarifas pues comenzaron a valorar mejor otras alternativas que fueran más económicas que utilizar la de correos. Entonces, sí hubo una disminución definitivamente del uso del servicio postal. Bueno, y las otras dos preguntas están relacionadas con la situación actual. Vos dijiste que esta es la última emisión que se hizo en Cuba. Hoy en día que se hace todo por franqueo mecánico, eh, Hay de todo un poco. O y- sea, justo este mes se realizó una nueva emisión de una hoja souvenir. ah, El
El valor facial de la hoja souvenir es coincidente con el envío de una carta de hasta 100 gramos al resto del mundo. Es 31,65, 31 pesos con 65 centavos. Se anunció que iba a realizarse una distribución de estos ejemplares, pero antes de esta, realmente la única serie que se mantenía siendo emitida era esta serie habilitada. Está bien. Cesó de producirse con el cierre de la gráfica postal en Cuba. Estamos hablando de principios de 2024. En la actualidad, según referencia, porque ya no estoy viviendo en la isla, pues se utilizan en algunas estafetas máquinas franqueadoras antiguas que se están reutilizando. Y en otras, pues sencillamente se cobra el efectivo en la estafeta postal y pues se le pone un cuño de pagado o similar por la estafeta. Volvemos a la prefilatelia, más o menos. Básicamente, pero sin indicación de origen ni de destino. Entonces, a una prefilatelia muy arcaica, ¿eh? Sí, 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 real. ¿Y las tarifas siguen siendo tan altas hoy en día o bajaron con el tiempo? Las tarifas siguen siendo las mismas, solamente se modificaron las de tarjeta postal y las de aerograma, Mm, en un sentido de reducirlas. Eh, lo que sucede actualmente es que después del proceso de unificación monetaria comenzó un proceso inflacionario en el país. mm, Entonces, las tarifas se han abaratado, pero no porque hayan disminuido formalmente, sino porque el proceso inflacionario en el país ha hecho que haya aumentado ligeramente y de manera muy focalizada, pues el poder adquisitivo de la población que ya pudiera asumir entonces esas tarifas porque ya no responderían a un volumen en dólares como el originario. bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Placer. Ángel, Sí, hola, buenas noches. Bueno, Marco, principalmente, antes que todo, felicitarte. Creo que ha sido una exposición bien detallada de lo que fue esta edición. Yo en ese momento viví en Cuba y lo hemos hablado varias veces por privado y para los que no son cubanos, es importante saber que esa serie, cuando la habilitan para los filatelistas, fue un golpe duro porque realmente era muy cara para todos. Y al principio la comunidad filatélica como nadie la quería, todo el mundo la vio como algo, era como el bicho raro y no la aceptábamos en un principio. Sin embargo, Marcos, con la ayuda de estas personas que mencionó en un principio, empezando por José Raúl Lorenzo, que era el presidente de la Federación Filatélica Cubana, eh, tuvieron la visión de hacer de esta serie, que en un principio era como que el coco, porque nadie la quería, todo el mundo la rechazó, hacer algo interesante, algo único en un momento histórico importante que fue cuando el COVID. Y ver ahora esta exposición, es decir, nos recuerda que las cosas más simples de la vida, llevan un estudio, llevan toda una tarea que a veces pasamos por ahí a pequeños detalles. Entonces, eso es importante para los eh, analistas. Ángel, disculpa que te interrumpa, pero se escucha raro tu audio, como un chispidos o algo. No, permíteme, permíteme, voy a probar algo. Listo. Bueno, Marco, tenía una pregunta que hacerte. ¿Se tomó en cuenta algo específico a la hora de decidir cuál era el modelo para habilitar? Porque vi que había varias propuestas y creo que la que se escogió, incluso desde mi punto de vista, no fue ni la más bonita. Es decir, ¿tuvieron en cuenta algún patrón, algo específico para tomar esa decisión? Gracias, Ángelo. Primero por el comentario y segundo por la pregunta. Las razones en las cuales se basaron las autoridades postales cubanas para escoger cuál de los diseños de la sobrecarga utilizar, pues se desconoce. O sea, se sabe de que se llamó a diseñar esta sobrecarga, estos bocetos, que los bocetos se inspiraron en sobrecargas anteriores en la historia filatélica y postal cubana, pero luego el proceso decisorio pues no se conoce.
sea, hay un espacio en el proceso de producción de estas primeras impresiones. No se conocía, o sea, se conocía cuál serie base se iba a utilizar, la de orquídeas cubanas, pero no se conocía de antemano qué sellos bases se iban a utilizar, ni se conocían de antemano cuáles iban a ser los valores faciales de los sellos. Los valores faciales de los sellos se conocieron cuando salió la resolución en la Gaceta de la emisión de estos sellos. Y el diseño que finalmente se escogió y los sellos base que finalmente se decidieron utilizar se conocieron a partir de la puesta en circulación de la emisión. Entonces, no tenemos conocimiento de cuál fue la razón ni para escoger los sellos bases de la serie, ni para escoger el diseño. Los faciales sí, los faciales fue definitivamente pues un monto al que habían ascendido las tarifas postales, ¿no? Pero los criterios en este sentido utilizados pues no se conocen. Quizás hicieron alguna valoración de relación costo-uso de la tinta, o sea, una habilitación que no estuviera muy sobrecargada, y quizás por eso no se utilizó la que tenía pues el rectángulo o las líneas, además de las estrellitas. Las estrellitas sí es un elemento, vamos a decir, típico en las habilitaciones de Cuba, fueron utilizadas en más de una ocasión anteriormente. Yo supongo que haya sido un criterio de no sobrecargar mucho la sobrecarga, valga la redundancia, Sí. más que otro, pero es mi opinión personal, no es que haya sido una explicación dada en su momento. Muy bien, gracias. No, tiene sentido desde el punto de vista de que se viera el sello más, porque incluso la circular, que a mí desde el punto de vista estético me gustó mucho más, me daba algo más clásico, no sé, más barroco, algo bien bonito, pero realmente opacaba completamente el sello. Ahorita Mauricio estaba comentando que le resultaba extraño sobre el tema del pliego, que eran 99 sellos. Pero es que el sellito, es decir, incluso está en la foto, aunque yo lo tengo y lo veo, pero es muy pequeñito. Es decir, que cualquier sobrecarga iba a ser extremadamente como opacar el sello. Y realmente los pliegos ni son tan grandes, sí, son complicados de conservar porque no hay dónde ponerlos para protegerlos, pero son sellitos bien pequeños. ¿Sí? Yo pienso que sí, que fue eso, que trataron de mantener visible el diseño del sello original como tal. La dimensión del sello es 24 por 31. Eso, dicho en cristiano, visualizándolo, este es mi dedo. Sí, sí. Sí, Ya, lo amplié para que todos lo miremos. es un sello pequeño. Y por eso Ujú, hay 99 en un pliego en el que habitualmente lo que hay son 24 sellos solamente, ujú, al ujú, menos en la experiencia cubana, ¿no? Es un sello muy pequeño. De ahí que quizás la sobrecarga fuera lo más sencilla posible. ujú. Habilitado sin el para, habilitado, valor y pues dos estrellitas. Sí. ¿Algo más, Ángel? No, pero Ok, gracias, perfecto, gracias, 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 Mauricio. Marco, gracias. Gracias, Ángel. Ok, Marco, solo como para aportar, bueno, en el caso bueno, siguiendo la pregunta de Ángel de por qué tal vez seleccionaron eso, en la experiencia de Honduras, que, bueno, los que han visto mis charlas anterior, Honduras tiene mucha experiencia sobrecargando, demasiada a veces. Eh, simplemente el criterio era, vamos a agarrar de lo que más hay en bodega, porque es lo más fácil. Entonces... en este caso, la sobrecarga simplemente es un cambio de precio, no tiene una sobreimpresión aparte del habilitado. Algo que me llama mucho la atención es que el valor original no fue obliterado, que generalmente, en el caso de Honduras, sí, intentaban tachar el valor original para solo dejar el nuevo valor visible. Pero sí, agarraron lo que había disponible en la bodega, en la tesorería de correos o la administración de rentas en su debido momento, y eso es lo que usaban para sobrecargar o algún valor ya obsoleto completamente para el correo. No sé si en Cuba fue el mismo criterio, pero el hecho de haber usado exactamente las mismas orquídeas en todo demuestra que tal vez fue algo pensado que fuera intencional así, porque en el caso de Honduras era lo que había, series de diferentes épocas mezcladas en una, se llama serie de sobrecarga, y también nos ocurría lo mismo, que al principio nadie las quería ver, o nadie les hacía caso porque las miraban como el patito feo de la filatelia del momento, y después ya no las encontrabas en ningún lado porque eran pocas las que se sobrecargaban.
algo similar a lo que tú contaste, que al principio no las querían ver y después, por fortuna, sí se les tomó, se hizo el estudio, se tomó guardarlas y documentar todo esto, porque sí es una serie muy interesante por lo que nos acabas de comentar. No, solo quería comentar esto. Y antes de pasarle el micrófono a Adolfo, por chat me había pedido la palabra Raudel. Entonces le voy a dar el micrófono a Raudel y después a Adolfo. Raudel, adelante. Hola, hola. Marcos, bueno, primero felicitar a Marcos por esta excelente exposición y realmente por haber sabido ver, ¿no? En una emisión que realmente, como decía Ángel, para todos nosotros representó algo que era algo que era más bien desagradable, ¿no? Porque, entre otras cosas, esta emisión supuso un reto para los filatelistas, no solo desde el punto de vista económico, por el coste, como decía Marco el CEO, solamente el CEO de 1.000 pesos eran $40, el de 500 eran $20, estamos hablando de unos 70 y tantos dólares la serie entera, que eso para Cuba es muchísimo dinero. Y, y bueno, no solo por el coste, sino porque creo que ha sido la única serie desde que se comercializa, digamos, la filatelia en Cuba, desde el periodo de la República, que no se ponen los sellos a disposición de los filatelistas como objeto de colección. O sea, los, el resto de series que se han emitido en Cuba, o sea, había manera de adquirir esas series completas. Esta emisión, el que la quería, tenía que cazarla en los correos. Miguel preguntaba sobre las tarifas. Claro, el tema de las tarifas en Cuba viene un poco también porque en Cuba, para el momento en el que se hace entran esta emisión habilitada a las orquídeas, Cuba llevaba aproximadamente 30 años sin actualizar sus tarifas postales. Entonces, de ahí viene también una subida tan grande que lógicamente tampoco estaba al compás del poder adquisitivo de las personas y, aunque como mencionaba Marco, con el tiempo las emisiones cuestan en teoría menos por el tema de la inflación, para los que viven en Cuba sigue representando exactamente el mismo coste, porque el proceso inflacionario ha comenzado, se ha acrecentado, pero en Cuba no han aumentado los salarios, con lo cual un sello de 1.000 pesos sigue siendo exactamente lo mismo que era para Cuba cuando comenzaron las tarifas postales. O sea, para el cubano que está en Cuba y que percibe un salario, que en Cuba un salario medio creo que debe estar sobre los 3.000, los 4.000 pesos. O sea, ya nos imaginamos lo que puede representar un sello de 1.000 pesos. Yo no sé realmente si es la más cara de los faciales en el mundo en su momento cuando fue emitido. Yo creo que he visto alguno por ahí más caro de alguna colonia francesa, pero son postage and revenue, o sea que eran para fiscales también. Y me parece que los valores de todas esas series no se usaron para correo, aunque están ahí en el Scott. Nada, Marcos, excelente presentación y me alegro que haya llegado de tu mano la primera charla de filatelia cubana. eh, bueno, eh, como tal de filatelia marcado como Cuba, ¿no? Desde Cuba, porque bueno, ya hemos tenido otros temas que han abordado nuestra filatelia, pero bueno, en representación de nuestra isla que ha llegado, sí, felicidades. Gracias, Robert. Muchas gracias. Adolfo, estás en mute, Adolfo. Activará. Ahora sí. Hola. Lo primero, reiterar mis felicitaciones a Marcos, que ha hecho un estudio exhaustivo de esta emisión. Y bueno, hacerle un par de preguntas. Marcos, esta correspondencia como tal, ¿qué tan abundante puede ser en su momento y en estos momentos? Realmente la correspondencia antes de la aplicación de las tarifas ya era por sí poca. O sea, básicamente se destinaba a correo entre filatelistas, generalmente de canje, y a bultos postales. Entonces,
El correo, después de esta emisión, pues evidentemente disminuyó sus operaciones en cuanto a correspondencia entre filatelistas, por las razones que había explicado. Entonces, esencialmente la emisión fue destinada, me atrevo a decir que entre un 90 y un 95% hacia bultos postales. Todos los filatelistas sabemos qué sucede con los sellos de los bultos postales. Se rompe la cobertura o se desecha la tarjeta donde esté el franqueo correspondiente y pues generalmente no se tiende a conservar. Incluso era más fácil, era más habitual encontrar una persona que recibió una carta o que recibe de alguien y que guardara la carta y con la carta guardara el sobre, pero eso no sucedía ni con los impresos, porque normalmente son habituales y pues se desecha el sobre, la cubierta, y menos con los bultos postales. O sea, los bultos postales muchas veces son cajas de cartón a las que vienen adheridas entonces las informaciones de envío y de destinatario y el franqueo. Y pues cuando me llega el bulto yo abro la caja, saco el contenido y desecho la caja. Y con la caja pues los timbres y el franqueo. De hecho, es precisamente por eso que, por ejemplo, los sellos de 1000, que sí se utilizaban solamente para bultos postales, en función de las tarifas, pues no se conocen cubiertas, ¿no? Conservadas en este sentido. Sea, eran enviadas por personas que se dedicaban pues, a enviar algún material, no correspondencia en sí, algún producto y tal. Entonces, realmente es un material poco presente. O sea, incluso si buscas en las plataformas de comerciantes de material de Cuba o en las plataformas de comerciales internacionales, difícilmente puedas encontrar alguna cubierta. Muy difícilmente. Vale. En este caso, yo intenté hacer un envío de paquetería en Habana 6 y ellos incluso no disponían de los sellos. Y dudaban mucho de que tú le llevaras los sellos y que fueran puestos en la caja. Se conformaban más con poner un cuño de porte pagado que otra cosa, con lo cual realmente hay muy pocas opciones que existan frontales como el que tienes ahí. Otra cosa que quería anotar es que no existe tarifa para tarjeta certificada en Cuba, es decir, va en contra de toda la legislación postal. Pero desgraciadamente llegas al correo, te encuentras con una persona que no conoce exactamente cómo funciona y la puede certificar y hacer una pieza que para mí es excepcional. Igual que este acuse de recibo que ya está pagado y que en teoría obligan a reenviar como una tarjeta postal internacional. Muchas felicidades por esta excelente presentación y por una colección que a pesar de ser moderna, de filatelia moderna, vaya, ser de filatelia moderna es de las más interesantes de los últimos 50 años de la Revolución. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario para Marcos? No miro más manos en alto. Vamos a ver si no miro manos en alto, Marcos. Así que nuevamente, felicidades por la charla. Muy interesante. Gracias.